Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete. Antes de comenzar, hay grabaciones que uno hace pensando que está contando el final de una historia, sin saber que, en realidad, está grabando el final de su propia vida. Lo que van a escuchar hoy no nos lo contó nadie directamente. Se armó, palabra por palabra, a partir de las notas de voz que un hombre dejó grabadas en su celular en las últimas horas de su vida. Su mejor amigo nos las hizo llegar meses después del accidente porque pensó que merecían ser contadas. A él lo llamaremos Isidro, contador, 36 años, viviendo solo en la Ciudad de México. Perdió su trabajo y poco después perdió a su padre. Al ocuparse de los trámites de la herencia en el registro de la propiedad, Isidro se entera de algo que no sabía. Su padre le había dejado un terreno en un pueblo pequeño de la sierra de Oaxaca del que nunca en toda su vida le había escuchado hablar. Cuando busca el lugar en fotos satelitales, apenas logra distinguir un puñado de techos entre la maleza. El registro dice que el pueblo sigue existiendo, pero, a juzgar por las imágenes, ahí ya no vive nadie desde hace mucho. Ordenando las cosas de su padre, Isidro encuentra un cuaderno viejo de tapa dura que nunca antes había visto. Adentro hay anotaciones sueltas, números, algo parecido a cuentas de dinero y unos cuantos dibujos que no logra entender. Se lo guarda de recuerdo, sin darle mucha importancia. Isidro decide ir personalmente al terreno, tomar fotos y venderlo por internet. Necesita el dinero y no tiene nada más que hacer con su tiempo. Se prepara una mochila con lo básico, guarda el cuaderno de su padre y maneja rumbo a la sierra. Conforme se adentra en el camino, la señal del celular desaparece por completo. Cuando por fin llega, se encuentra con un pueblo vacío, una capilla con el campanario a medio caer, un pozo seco, un par de casas derrumbadas y, más allá, un panteón cubierto de maleza, con árboles enormes creciendo entre las tumbas. Isidro decide pasar la noche ahí mismo, dentro del carro. Pasada la medianoche, empieza a escuchar un sonido de pasos arrastrándose afuera. Se asoma. No hay nadie. Poco después, un chirrido metálico, como si algo rasgara el cofre del carro. Lento, deliberado. Isidro se queda paralizado, sin atreverse a salir, hasta que el cansancio lo vence. Al amanecer sale a revisar el carro. En el cofre, marcadas como si alguien las hubiera grabado con un clavo, hay unas palabras que Isidro no logra entender del todo. Nadie había estado ahí. Él lo sabe. Isidro decide irse de ahí. Maneja hasta el pueblo más cercano, Los Pinos, y entra a la única fonda que encuentra abierta. Un señor mayor, sentado solo en una mesa, le pregunta de dónde viene, de quién es hijo, quién era su familia. Isidro le cuenta lo básico, quién era su padre, de dónde venía su familia, y para cambiar de tema, saca el cuaderno de su padre. Le comenta que lo encontró entre sus cosas. En cuanto el señor ve el cuaderno, se pone pálido. Se levanta tan rápido que tira la silla. Tu abuelo se llamaba Aurelio, le dice, ya sentado de nuevo con la voz baja. Y tu abuelo en este pueblo era un hombre muy oscuro. El señor le cuenta que en el pueblo, allá por los años 20, hubo una epidemia. Los niños se enfermaban y morían, pero solo los hijos de las familias pobres. Los hijos de las familias con dinero nunca se enfermaban. Con el tiempo se supo por qué. Años antes, don Aurelio, el abuelo de Isidro, había hecho un pacto con algo que encontró mientras buscaba un tesoro enterrado en la sierra.
le mostraron dónde estaba el oro a cambio de una promesa. Y don Aurelio no cumplió su palabra. Cuando la epidemia llegó, ese algo hizo una nueva oferta. Por cada niño que las familias ricas quisieran salvar, tenían que pagar en oro. Don Aurelio cobraba ese oro, pero otra vez no entregaba lo que debía. Para esconder ese oro y que nadie se lo reclamara, don Aurelio mandó hacer un amuleto. Envolvió una moneda de oro en un trapo, la enterró, y creyó que con eso bastaba para que lo dejaran en paz. Nunca lo dejaron en paz. Su propia esposa, la abuela de Isidro, caminó una tarde hasta el lugar exacto donde se había hecho el pacto y se arrojó desde las rocas. Después de eso, las familias que pudieron se fueron del pueblo, unas tras otras, durante años. Con el tiempo ya no quedó nadie. Isidro no quiere quedarse otra noche ahí, pero todavía no encuentra el terreno exacto y no tiene dinero para regresar con las manos vacías. Decide volver, solo por esa noche, y dormir esta vez dentro de la capilla derrumbada, en vez del carro. Cerca de las 3 de la madrugada, escucha pasos dentro de la capilla. Unos pasos irregulares, como si algo cojeara o tuviera más de 2 piernas. Los pasos suben, como si estuvieran caminando por el techo. Poco después empieza a sonar la campana del campanario, sola, sin que nadie la toque. Isidro cuenta los toques por costumbre. Se detiene un toque antes de completar lo que debería. Después escucha agua correr afuera, desde la vieja pila del atrio, que él mismo había visto seca, cubierta de tierra, el día anterior. Sale a revisar. Hay huellas de pies descalzos, mojadas, que van desde la pila hacia la puerta de la capilla, pero no hay huellas de regreso. Isidro entra. Al fondo, frente al altar, hay una figura hincada, de rodillas, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Isidro da un par de pasos. La figura se levanta de golpe y empieza a moverse hacia él, hacia atrás, caminando de espaldas a una velocidad que ningún cuerpo debería tener. Isidro corre. Llega al carro, cierra las puertas con seguro, arranca. Mientras maneja por el retrovisor, ve un rosario colgando, que no estaba ahí antes, con las cuentas puestas al revés. Baja la ventana en movimiento, lo arranca, lo avienta afuera. A la mañana siguiente, Isidro busca de nuevo al Señor. Le cuenta todo. El Señor le dice que hay una sola forma de terminar con esto: encontrar el amuleto que su abuelo escondió y deshacerse de él. Esa tarde, mirando otra vez el cuaderno de su padre, Isidro encuentra un dibujo que antes no había entendido. Un ciprés enorme, con un dibujo que muestra cómo, a cierta hora, su sombra se divide en 3 partes. Donde las 3 sombras se juntan, dice una nota escrita a mano: ahí quedó enterrada la deuda. Isidro recuerda haber visto un árbol así en el panteón del pueblo. Va directo hacia allá y empieza a cavar con una piedra en el punto exacto donde las 3 sombras deberían encontrarse en ese momento. Cava y cava. No encuentra nada. Está a punto de rendirse cuando el sol que había estado tapado sale de detrás de una nube. Las 3 sombras del ciprés se mueven apenas un poco y se juntan en un punto distinto, unos metros más allá de donde Isidro ya había cavado. Corre hacia ahí. Vuelve a cavar. Encuentra un trapo enterrado. Adentro, el amuleto que el Señor le describió y una moneda de oro antigua. Isidro deja la moneda ahí mismo, enterrada de nuevo. Se guarda solo el amuleto. Piensa tirarlo al mar en cuanto llegue a la ciudad, para que se rompa lo que sea que esto sea. De regreso en el carro, Isidro piensa en su padre, en lo deprimido, lo callado, lo alejado que siempre estuvo de todo el mundo, incluso de él.
Entiende, por primera vez, que su padre probablemente sabía todo esto, y que en vez de enfrentarlo, prefirió alejarse de todo, hasta de su propio hijo, para no tener que lidiar con ello. Isidro decide que él va a hacer justo lo contrario. Va a terminar con esto de una vez. En el camino de regreso va grabando notas de voz en el celular, contando todo lo que le pasó, todo lo que descubrió. Piensa incluso en escribir un libro sobre esto algún día. El día que Isidro maneja de regreso a la Ciudad de México, un camión de una obra de construcción invade su carril en la autopista. El choque es directo. Isidro muere ahí mismo. Su teléfono y sus pertenencias terminan en manos de su mejor amigo. Y es ahí, revisando sus cosas, donde su amigo encuentra las notas de voz. La historia completa, contada por el propio Isidro, hora por hora, hasta minutos antes del accidente. En la última nota, Isidro termina de hablar y se queda callado. Se alcanza a escuchar el ruido del camino, el motor del carro. Pero, 2 segundos después de que Isidro deja de hablar, la grabación capta algo más. Una respiración, no la de Isidro. En el carro nunca se encontró ninguna deuda. Algunas herencias no son la casa, ni el dinero, ni el terreno que uno espera. Algunas herencias son una deuda mucho más vieja que alguien más tiene que terminar de pagar, sin siquiera saber que la está pagando. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de Susurros. Suscríbete, activa la campanita y no apagues la luz todavía, porque la próxima historia podría ser la tuya.